La última vez se me había quedado un texto que nos decía cómo el S es el efecto primero de Dios, es el efecto de la creación. Y después hay otro texto que también muestra cómo la ubicuidad de Dios en todas las cosas por esencia, presencia y potencia, sin caer en un inmanentismo gnóstico, pues Dios, aunque presente por esas tres modalidades y en cierta forma inmanente por su ubicuidad en todo, guarda su absoluta trascendencia, sin mezcla ninguna ontológica con las criaturas, porque ese es todo el problema de la gnosis, que hay una identidad ontológica, una burda al panteísmo en la naturaleza, esencia o la sustancia, y una más refinada en el ese, o chispa divina, o influjo, que no es del orden de la naturaleza, de la esencia, pero sí entitativamente. Entonces, por eso es bueno comprender estas cosas y uno no cae así en esos errores gnósticos que vienen por una mala filosofía. Entonces, el S como efecto principalísimo de la causalidad divina trascendental o creación. Causalidad trascendental porque hay una causalidad predicamental que es la que vemos todos los días. El fuego que incendia, el papá que tiene un hijo, la gallina que pone un huevo. Todo eso es del orden de la causalidad predicamental y evidentemente ese orden de causalidad no es el que me lleva a la primera causa. Por eso es que los modernistas niegan el principio de causalidad. Y como el principio de causalidad fue rebajado a la noción lesbiniana de lo posible, y así entonces surgió la razón suficiente como principio de causa, entonces fácilmente rebatida. Esa causa eficiente que vendría a ser, está sustentada sobre lo que es posible, no es contradictorio, luego puede ser, luego es. Y hay un error de lógica porque pasan del pose al ese. Y no se puede pasar del poder ser al ser. Entonces por eso también ese concepto de razón suficiente que el padre Fauro, y no solo él, pero él ataca incluso contra Garigula Grange, que lo pone como el fundamento de la causalidad divina, no es así. Y del principio de no contradicción. No. El principio de no contradicción se deriva del ente participado que exige una causa.
Y esa causa es de orden trascendental, no es predicamental. Por eso ya no se puede uno remontar hacia el infinito en la causalidad predicamental, porque no llego a la primera causa. Entonces, por eso es importante tener en cuenta este texto que está en la prima pars, cuestión 45.5. Por eso una sana filosofía es un antídoto contra todos los errores gnósticos y que hoy están actualizados en el modernismo. Si las escuelas hubieran sido fieles a Santo Tomás, no habría modernismo. Y digo las escuelas, por ejemplo, la tomista. Ya no se diga de los jesuitas, porque eso ya hace rato que están fuera de foco. Y ya no se diga los franciscanos, que con Don Escoto y Ockham, pues la terminamos de completar. Y por eso también la escasa respuesta, porque con qué teología, con qué filosofía se le va a oponer. No hay. Entonces, el texto de Santo Tomás, 45.5. Inter omnes autem effectus universalissimum es ipsum esse. Entre todos los efectos, el universalísimo, usa superlativo, ¿no? O sea, non plus ultra, universalísimo. Es ipsum esse. O sea, el efecto universalísimo de todos los efectos habidos y por haber es el ese. Unde oportet quod sit propius effectus prime et universalissime cause que es Deus. Por lo cual es el efecto propio y primero y universalísimo de la causa, o de la causa universalísima que es Dios. Está clarísimo, pero vuelvo y digo, si yo no tengo ojos, ¿qué ven? Lo leo, lo releo y no lo entiendo. O lo entiendo peor, mal. Porque si uno no entiende algo, lo deja ahí y hasta que no venga la luz, que es como todo lo que hay que hacer, incluso para leer la Biblia. No entendí, pues me quedo. No entiendo hasta que Dios me dé la ayudita y bueno. Y la luz del Espíritu Santo. Pero lo peor es que hay es entender chuecamente, miopemente, ver mal. Y después de eso, erigirlo en cátedra. Bueno, no. Y sabemos entonces que ese efecto universalísimo de la primera causa universalísima que es Dios es creado. En la 45, o sea, prima par 45, artículo siguiente, el 6.
Por eso, dicho sea de paso, es una estupidez estudiar la teología como hacía Monseñor Williamson en el CON, reduciendo los artículos a silogismos. Lógico, todo artículo de Santo Tomás de la Suma se puede reducir a un silogismo. Pero yo no puedo enseñar la filosofía así, la teología, porque la diseco y me pierdo en una causuista lógica, si queremos, y no me da la entelequia y la luz para poder interpretar todos los artículos y cuando venga el caso, yo poder solito formular el silogismo. Y se lo dije una vez a Monseñor Williams. Se lo dije. Me digo, vea, así lo que va a hacer es tedio y reduce la teología a pura lógica. Lo que hay que hacer es dar la sustancia de la cosa y que cada uno pueda, y uno puede por ahí de vez en cuando elaborar un silogismo para ver, pero no reducirme la suma teológica a puro silogismo porque así que. Y después, que cuando uno tiene ese excesivo prurito lógico, es por falta de entelequia, de intus legere. Porque cuando uno ve ese razonamiento tan raciocinante, es pesado. Pero no se le hace pesado al que no capta, entonces de algún modo se aferra como la garrapata. Pasa lo mismo que en la oración. El que está en un grado de oración más contemplativa, la parte vocal, la parte discursiva, la parte del lugar y de la composición del lugar y de todo eso, se le hace pesado porque todo eso son muletas. Yo uso la muleta cuando no puedo caminar, pero cuando ya camino, ¿para qué quiero la muleta de estorbo? Pero bueno, así somos. Y hacemos de la muleta el paradigma de la oración. Hacemos de la muleta el paradigma de la teología. Y bueno, nada de raro se nos haga de que estemos como estemos. Hay que ser católicos integrales. Y eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque exige. Y los seminarios debieran de ser la simiente de eso y no lo son. Entonces, y si el CON cayó por eso también. No se dieron cuenta, no se percibieron. Y bueno, aunque Monseñor Lefebvre llegó a decir un día que él quizás, que hubiera sido un error enseñar filosofía y teología juntas. Pero él lo que quería era corregir un desvío que él ya veía, que era pero quizás no sabía cómo, y le parecía que había que hacer entonces integrar, lo que es un error, porque no hay que confundir las disciplinas, y a cada uno lo suyo. Pero claro, era una solución que tampoco la cuajó, no se llegó a... pero era justamente porque él veía que faltaba algo. ¿Y qué faltaba? Faltaba esto. Pero ¿quiénes eran los maestros de CON? Y ahí el problema. Seguían directa o indirectamente al padre de Friburgo, que no me acuerdo ahora el nombre, y que no fue en la misma Friburgo donde estuvo Norberto del Prado, el padre Philip, y que nada. Padre Philip. Un desastre. Y es el que sigue Monseñor Tissier. Ahora, si hubo un padre del Prado a fines del siglo XIX, principio del XX ya, y después Philip en el XX,
con una concepción de gran escuela atomística. La de Friburgo era una de las grandes escuelas de los dominicos. Entonces, porque en el fondo no se estudia, no se ha comprendido, no, y yo necesito leer 40 veces, sí, por lo menos una vez. Pero vea, Ramírez, 40 veces se leyó la Suma Teológica, eso dicen sus. Y 40 veces leyó este y no cayó. Bueno, esto se llama crítica constructiva, para que brille la verdad. $45.6. Entonces, decíamos que ese efecto propio es crear. 45.6. Creare es proprie causare sive producere esse rerum. Crear es propiamente causar o producir el ese de las cosas. Listo. No necesito hacer 20 silogismos ni medio silogismo. Si leí con inteligencia, capté. Pero lo que pasa es que a veces la inteligencia falla. Y eso es lo malo lamento mucho, de profesores de filosofía que abundan mediocres, intelectualmente hablando. Mediocres. Por eso decía el gran sabio Fray Luis de León, catedrático de Salamanca, que quería andar por la oscura senda por donde habían ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Los poquísimos sabios. Y aún con pocos sabios y buenos repetidores, andaría bien la cosa. Pero cuando el repetidor se erige en doctor y repite a su manera, sin fidelidad, ahí vienen los problemas. Como el portero que se me crea el dueño de la casa y me empieza a mí a trancar la circulación de la casa o del edificio, o la secretaria, o el primer ministro. Bueno. Entonces, y hay otro texto también, en 8.1, primera parte, 8.1. Y así todo no sabemos nada. Filosóficamente hablando y teológicamente hablando. Por eso Santo Tomás, después que escribió todo esto, en una visión de una contemplación divina mística, quería quemarlo porque le parecía que, claro, le daba hasta vergüenza. Menos mal que no lo quemó. Y esa es la verdadera humildad ontológica. Se habla mucho de la humildad, pero ontológicamente estamos forzados a ser humildes. Porque no somos nada. Y por muy inteligente y muy sabio, no lo somos por que Dios nos ha dado la inteligencia o Dios nos ha dado la gracia.
Por eso es difusivo todo. Bueno, el otro texto entonces nos dice: ocho uno. Dice: cum autem Deus sit ipsum esse persuan essentiam. Como Dios es el mismo ser por su esencia, ipsum esse, subsisten o persuan essentiam, que es lo mismo, yo soy el que soy, oportet quod esse creatum sit proprius effectus eius. Es necesario que el ese creado sea el propio efecto de las cosas creadas. Bueno, no habla de las esencias, porque las esencias son nada sin el ese. Una esencia no es nada, no es ni, es un posible, pero un posible que no es nada. Por eso de los posibles, que viene de Leibniz, pero no es nada. Ese es el problema del padre Castellani, que hay que mirarlo porque uno lee eso y si no está cuajado en esto, uno claudica con eso. Desgraciadamente, el padre Marechal, de reputación en Lovaina, lo envainaron allá en Lovaina. La crítica de Kant, Joseph Marechal, cuadernos traducidos por el padre Castellani, o sea que le daba una importancia, fue su maestro. Pero esto es modernismo puro. De paso, Marechal fue el que quería sintetizar Kant con Santo Tomás. Ahora, si yo me caigo, menos mal que este libro no se conoce mucho y casi nadie lo lee, y mejor que nadie lo lea, porque si no se sabe filosofía y bien, se cae. Por el mismo argumento de los posibles, que hay El segundo argumento, el de los posibles, es el único para el que Kant reivindica todo el rigor de la demostración racional. Ya está. Los posibles. Kant. Ya hemos hablado de los posibles. Leibniz. Y de la razón suficiente. Lo que es posible se justifica causalmente. La esencia de la cosa, escribe Leibniz, está bien, aquí está, Leibniz, no es más que lo que hace su posibilidad en particular, y de aquí que existir por su esencia es manifiestamente existir por su posibilidad. Perfecto. Sí. Pero a ver cómo lo entendemos. Porque si para mí es existir por su posibilidad puramente esencial, eso no me quiere decir ni me da explicación del mundo real y de las cosas que sean.
Porque aún las esencias yo las abstraigo de la realidad. Entonces yo después que las he abstraído no le puedo endiosar y hacerlas que ya porque no sea una contradicción in terminis y sea posible, ya existen. Y que si no existen, de hecho, es una mera cuestión accidental, porque es esencialmente lo mismo la vaca pensada que la vaca que exista. Pues bueno, muy bien. Vos pensás en la vaca y yo me como el bife de chorizo de la vaquita. Y vos seguís pensando allá. No es lo mismo. Entonces nos olvidamos de dónde salen las cosas. Y así dice, la posibilidad. Mira lo que dice el padre Castellani, lo veía bien, pero estaba ya inficionado de filosofía modernista por Marechal. La segunda proposición modal de Leibniz, erigida como demostración independiente, constituye el fondo esencial del argumento de los posibles desarrollados por Kant. La posibilidad de que se trata en este argumento es la posibilidad interna, la ausencia de contradicción entre las notas constitutivas de un concepto objetivo. Entonces, para esta gente, lo posible ya bastaba. Y sobre ese posible, que es mejor que la duda de Descartes, se basa toda esta filosofía, con Leibniz y con Descartes. Entonces son idealistas. ¿Qué página era esa, Pater? Y me da lástima por Castellani, porque... Pero eso no era el fuerte de él. El fuerte de él era que era un genio profético, gran literato, y vivió el apocalipsis en carne propia antes de que lo que nosotros vemos ahora. Por eso se complementa perfectamente con Membiel, porque Membiel no hubiera caído en este error. Que Membiel era más metafísico, por eso era amigo de Faure, al cual el padre Castellani desprecia a Faure. Hay que decirlo, las cosas como son. Porque tengo ahí un articulito donde lo nombra y lo saca de taquito. Pero bueno. Es la página 92-93 del libro La crítica de Kant, ediciones Penca, Buenos Aires, 1946. Bueno. Entonces, aquí no son los posibles, es el ese. Y las esencias son nada, absolutamente nada. Si no tienen el ese, que las hace subsistir y existir, porque existen las cosas aquí en la realidad, porque la naturaleza o la esencia individual posee de un modo particular el ese, en propiedad autónoma que la hace existir per se et in se. Y eso es la subsistencia que me da el ese. Ontológicamente me configura el ente. Y sin él no hay ente. Entonces ese ente siempre va a ser subsistente por su ese, formalmente constituido por su ese, y si ese ente es de naturaleza racional o intelectual como los hombres racionales o intelectuales como los ángeles, van a tener su
configuración ontológica constituido formalmente por el ese que les hace ser personas. Y como ya vimos la vez pasada, que esa objeción de que el ese era tanto el constitutivo formal del ente y de la persona, entonces todo ente sería persona. ¿Cómo es eso? Entonces, si la esencia me limita el acto, si la esencia me imperfecciona el acto, que en sí mismo, y cuando se habla en sí mismo es el esse ipsum subsisten, es Dios, porque no hay un ese solo por ahí dando vueltas, es el ese, el único ese que es Dios, al causar por participación su efecto propio, creando, entonces la esencia me lo hace ser piojo, me lo hace ser hormiga, me lo hace ser virus, bacteria, vegetal, animal, hombre, persona entonces, ángel, persona entonces, pero es por el ese, no es por la esencia. La esencia no da la perfección entitativa, porque entitativamente toda esencia es pura potencia y es constitutivo material del ente. Aunque intrínsecamente la esencia esté con su acto que es la forma, porque el ese no efectúa la actualidad que efectúan las formas. Por eso el doble acto y la doble potencia. Ni el ese divino en Cristo reemplaza la forma, como creía Apolinar. Hay un alma humana. Bueno, entonces hay otro texto que complementa esto sobre la subsistencia, que creo que ya lo debemos tener más claro. 68.594. Hoc esse es in quo subsistit substantia composita quo es una secundum esse ex materie et forma constans. Hoc es, y tal es el ser con que subsiste la substancia compuesta, que, constando de materia y forma, es una en cuanto al ser. Entonces está claro que es por el ese que la sustancia compuesta subsiste, que es una en cuanto al ese, formada a su vez de materia y de forma. Por eso entonces el ese es lo que me da entidad, individualidad, individuación. Bueno, hay que distinguir entre la individualidad e individuación y la que me da subsistencia y me da la personalidad en los seres racionales. Y por este ese
es que Santo Tomás puede hablar de la ubicuidad divina, que lo hace inmanente a toda sin perder su trascendencia. Por eso se puede dar el lujo de decir que Dios es lo más inmanente y lo más trascendente, sin caer en el gnosticismo cabalista. Que son todas las otras concepciones que no son la católica, la tomista. Entonces, en la prima pars, cuestión 8, artículo 3. ¿Dónde está esto? No. Ah, no, que estaba mal. Ya me asusté. Sit ergo es in omnibus perpotentiam in quanto omnia eius potestati subduntur. Es per presentiam in omnibus in quanto omnia nuda sunt et aperta oculis eius. Est in omnibus per essentiam in quanto ades omnibus ut causa essendi sicut dictum est. Como lo dijo en el artículo 1. Y el artículo 1 que dice: artículo 1. Claro, esta es la respuesta en el cuerpo si utrum Deus sit ubique per essentiam presentiam et potentiam. Si Dios está en todas partes por esencia, presencia y potencia. Y así Santo Tomás dice que está en todos por potencia en cuanto todo está bajo su potestad. Está por presencia en cuanto todo, nada escapa a la mirada de sus ojos. Y está en todas las cosas por esencia en cuanto es de todos la causa del ser, causa essendi, o sea, el ese, que es el primer efecto. Si yo no tengo esa noción, ¿cómo voy a decir que Dios está en todas las cosas por esencia? Entonces, claro, tenemos algo de Dios y dentro de la esencia. ¿Qué es lo que dicen los gnósticos? Y no, está presente por esencia porque me está causando el ese, que posee la esencia, que no puede ser algo si no tiene el ese. Y así Dios está por esencia presente en mí, en ti y en tú. Y en todo, hasta en un pajarito, porque lo está manteniendo en el ser. Por la causalidad divina del ese, que es su efecto más universal. Bueno. No sé si hay tiempo para traer a colación unos textos viejos que se me habían también quedado y pendientes. Entonces,
Entonces, a ver si podemos... Había uno, por ejemplo, me acuerdo cuando hablábamos de que era superior al intelecto. Y como que estamos cerca, en prima 4, 2, 3. Ipsum esse sit perfectius quam vita et vita quam ipsa sapientia si consideratur secundum quoque distinguntur ratione. El ipsum esse es más perfecto que la vida y la vida es más perfecto, así como la vida es más perfecto, así como la sabiduría es más perfecta de la vida. Porque ya sabemos que el ese pleno es todo, es ser, vivir e inteligir. Pero es el mismo problema de la concepción esencialista que cree que la esencia es todo, que la esencia es lo que perfecciona y luego la naturaleza intelectual es lo máximo. No, lo máximo es el ser pleno, que es inteligente, que vive y que es. Y había unos textos sobre la persona y la hipóstasis, porque habíamos dicho que la hipóstasis, el supósito o el supuesto, que es lo subsistente, si es de naturaleza racional, es persona. Entonces, la persona es el subsistente racional, para decirlo con dos palabras. Pero entonces hay unos textos que nos ayudan a ver esto. ¿Dónde está? Me acuerdo que los tenía pendientes. Y otros también de la participación, pero bueno, vamos a ver si lo del supósito. Aquí está. En la sentencia, en la página 223, tercero. A ver. Dice, persona es rationalis natura individua substantiae, que es la definición de Boecio. Hipóstasis autem secundum eundem es individuo substancia. Ergo persona non adit supra hypostasim nisi quod es rationalis naturae. Ergo hipóstasis racionales naturae es persona. Luego la hipóstasis racional o de naturaleza racional es persona. Y como la hipóstasis es lo que subsiste, entonces yo puedo decir que la persona es el subsistente racional. Facilito. ¿Por qué? Porque el subsistente es
la sustancia individua que subsiste, entonces subsistente. Y si es esa naturaleza que subsiste es, porque todo lo que subsiste es una naturaleza, una esencia. Entonces, si es esa naturaleza no es de perro, ni de gato, ni de piedra, ni de agua, sino racional, es persona. Entonces el subsistente racional, esa es la persona. Claro que para llegar a esa síntesis hay que también tener un poquito de preparación y del ese personal, en la 81, a ver. Bueno, aquí está hablando de nuestro Señor, pero de todos modos nos sirve. Unio autem in persona es... No, incluso aquí no está hablando de nuestro Señor, no. No, sí, natura utrum unio cadit medium interhumanam naturam et divinam, sí, de nuestro Señor. Sí. Unio autem in persona es ad unum esse personale. La unión de la persona es lo uno en el ese personal. Por eso nuestro Señor tiene un solo ese personal. Y así dice, habitus autem non est principium ad esse persone subsistentes. Ese persone subsistentes. ¿Cómo habla Santo Tomás del ese de la persona subsistente? Porque el ese es lo que me hace subsistir. El ese de las personas es lo que hace subsistir. Entonces, para aquellos que no saben que Santo Tomás habla de un ese personal, ya habíamos visto, pues ahí tenemos otro texto. Y es por la metafísica del ese que teológicamente Santo Tomás puede afirmar la unidad del ese en Cristo, que es una cuestión teológica, pero con resorte y soporte filosófico. Y ya que estamos para salir de esto, 364. No di la referencia, ahora la doy de las dos. Humanam autem natura in Cristo not habet aliud esse perfectum quod es esse hypostasis quam esse divine persona. La naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo no tiene otro ese perfecto que sea la hipóstasis, sino el que es el ese divino de la persona. O sea que no tiene como un ese hipostático la naturaleza humana, sino el divino. Entonces, por eso no es persona humana. Es substancia humana, pero no es persona humana. Pero es sustancia no primera, sino sustancia individual, no individuo. Porque nada es sin el ese. Nada. Entonces, por eso que el ese es la perfección de perfecciones, el acto de los actos, lo más íntimo, lo más noble, y la esencia es nada.
ni posible, ni lo que fuera. Es la cosa real que ya hemos visto por qué está formada. Bueno, y había otros textos, pero ya lo dejamos para la próxima, sobre el ES participado, porque ese S del que tanto hemos hablado, el S común de las cosas, que cada uno tiene su S común y se distingue por eso puede haber 2 o 3 pajaritos de la misma naturaleza, pero 3 naturalezas de pájaro distintas individualmente. Y es por el S, porque la esencia de pajarito posible es una.